Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la unidad número 4 para octavo básico de matemáticas y esta unidad tiene por nombre las variaciones proporcionales. Dentro de las variaciones proporcionales nosotros primero vamos a estudiar el concepto de una variación proporcional, más bien el concepto de proporción, que es lo que se entiende por proporción. Y también vamos a ver dos tipos de proporciones que se estudian en este nivel, ¿ya? Lo primero es entender a qué se refiere el término de una proporción. Bueno, resulta que cuando yo quiero generar una proporción, esto no es otra cosa que una igualdad entre dos, ¿cómo podemos decirlo? Entre dos fracciones quizás, o más bien entre dos divisiones, ¿ya? Pensando que ustedes no han visto fracciones todavía. Entonces, voy a escribirlo acá. Tenemos dos conceptos fundamentales. El primero es el concepto de proporción, ¿ya? Perdón, primero es el concepto de razón, que el concepto de razón se refiere a división. Una razón es una división entre dos números, ¿ya? Y la razón entre esos dos números es el resultado de esta división. Por ejemplo, 4 dividido 2. El resultado de esa división me da 2. Por lo tanto, la razón entre esos números, entre el 4 y el 2, es el resultado, es 2, ¿ya? Y una proporción, por otra parte, es cuando yo igualo dos razones. Por ejemplo, voy a anotarlo acá, aparte. Tengo 4 dividido 2 y por otra parte voy a tener 6 dividido 3. ¿Ya? Si yo divido cuántas veces cabe el 2 en el 4, cabe 2 veces. Y si yo me pregunto también cuántas veces cabe el 3 en el 6, resulta que también cabe 2 veces. Como estas dos divisiones dan el mismo resultado, ahí es cuando hablamos de una igualdad, evidentemente porque los resultados son iguales. Y cuando pasa que dos divisiones son iguales, entonces estamos hablando de una proporción. ¿Ya? Acuérdense, esto es una razón. El resultado de esta división me da una razón. Y cuando dos razones son iguales, entonces hablamos de una proporción. ¿Ya? Entonces, tenemos que también entender y dejar más o menos claro el concepto de una razón constante. ¿A qué se refiere el término constante? Particularmente el término constante se refiere a un valor de tipo permanente, o sea, es siempre el mismo valor, que no se va a modificar en ninguna situación dada ni en ningún contexto, ¿ya? Entonces, constante se refiere a que es siempre el mismo valor, siempre, nunca va a variar, ¿ya? Entonces, fíjense acá que yo dibujé tres figuras, donde la primera figura va a ser la figura inicial, la figura original. Vamos a acercarnos un poco para ver esta figura. La figura número 1 tiene las siguientes medidas. El largo mide 2 unidades y el ancho mide 1 unidad, ¿ya? Entonces yo voy a establecer una razón entre el largo y el ancho. Es decir, voy a dividir el largo en el ancho. Acá, o sea, voy a dividir el largo por el ancho. Si yo resuelvo esa división me va a dar 2. ¿Ya? Entonces, para poder yo buscar alguna de las otras dos figuras que sea proporcional a esta figura inicial, tengo que, bueno, si yo me fijo en los dibujos quizás no están están bien dibujados a escala, pero si yo puedo fijarme, o más bien, tengo que tratar de ver mediante sus medidas cuál de estas otras dos figuras es proporcional a la figura inicial, ¿ya? ¿Cómo yo sé que una figura va a ser proporcional a la inicial? Bueno, si yo establezco la proporción entre los lados, entre en este caso el largo y el ancho, para que estas dos figuras sean proporcionales, me tiene que ocurrir que la razón entre el largo y el ancho siempre me tiene que dar lo mismo. Entonces pensemos en este caso acá. El largo va a ser ahora este de acá, 5. Si yo lo divido por el ancho, eso me va a dar 1 y me va a sobrar 2. Entonces este valor, para que esta figura de acá con esta de aquí sean proporcionales, ese valor tiene que ser exactamente el mismo. Pero acá no pasa, entonces esta no. Y fijémonos entonces en la figura número 2. ¿Qué pasa en ese caso?
Vamos a fijarnos en la figura número 2. Hagamos el cálculo. Vamos a hacer la razón entre el largo entonces y el ancho. ¿Ya? 2 en el 4 cabe 2 veces. Entonces esa figura sí es proporcional a la primera, porque la razón entre el largo y el ancho es exactamente la misma. ¿Ya? Entonces podemos pensar que estas dos figuras son proporcionales. Bueno, para que les quede más claro este concepto, ustedes lo ven, hay una aplicación que uno lo hace constantemente, pero que no se da cuenta, o que en realidad como nombre no lo tenía claro, el concepto, pero sí ya se sabía. Entonces, ¿cómo yo veo cuando dos figuras son proporcionales? Generalmente el ejemplo que se utiliza es el siguiente. Supongamos que yo tengo acá voy a tener una figura inicial, una foto. Supongamos que yo tengo acá una foto. ¿Ya? Y acá hay una figurita. Discúlpenme si no soy muy bueno para el dibujo. Acá hay una figurita. Si yo quiero agrandar esta foto, por ejemplo, pensando que ustedes la tienen en su computador, si yo quiero agrandar esta foto y yo la tomo, por ejemplo, de acá y la estiro hacia abajo, va a ocurrir lo siguiente. Se va a alargar y evidentemente la figura completa va a quedar así más alargada. ¿Ya? Va a quedar más alargada. Entonces ya no se va a parecer tanto, quiero dibujarlo mejor, ya no se va a parecer tanto a la figura inicial. Se alargó la cabeza. ¿Ya? Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, lo mismo que hice anteriormente con las figuras, pensando que aquí mide 2, acá mide 1, y acá medía 3, y aquí medía 5. Si yo establezco las proporciones, no me van a dar, ¿ya? Y evidentemente pasa eso. Ahora, si yo tomo esta misma foto, y ahora, sin embargo, la tomo desde acá y la estiro hacia allá, va a pasar esto. Va a ensancharse, ¿cierto? Algo más o menos así. Y tampoco va a suceder que se cumpla la proporción. ¿Por qué no se cumple la proporción en realidad? ¿Cómo lo puedo observar? Resulta que no estoy tomando, o sea, no, al variar esta imagen, al alargarla hacia abajo o hacia el lado, ocurre que no se mantiene la misma imagen inicial. Entonces, cuando ustedes han estado en su computador, lo que hacen es tomarla desde una esquina. Uno la toma desde la esquina y la estira. Entonces, pasa lo siguiente. Me queda así. Y sigo manteniendo la misma figurita original. O sea, el dibujo inicial de esta imagen no sufrió ningún cambio, salvo que creció. Pero creció en la misma proporción, tanto hacia el lado como hacia el ancho. Entonces, supongamos que acá creció 8 centímetros, llegó a 8 unidades y acá llegó a 4. Si yo divido cuántas veces cabe el 4 en el 8, cabe 2 veces. Si yo digo cuántas veces cabe el 1 en el 2, también cabe 2 veces. Entonces estas dos figuras son las proporcionales. Esta de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo fijarme que dos figuras son proporcionales? Se mantuvo la misma imagen, no varió en nada la imagen. No se alargó solamente hacia el lado, o sea, se ensanchó o se alargó hacia abajo, sino que se mantiene la figurita inicial. ¿Ya? Esta no corresponde. Estamos estudiando esa parte. Entonces, para poder hacer crecer bien una imagen, tanto el largo como el ancho se hacen crecer en la misma proporción. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto quizás básico de proporción. Bien, vamos a ver entonces ahora dos tipos de proporciones en particular.